Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de características de las medidas cautelares, un tema también muy importante, ¿no es cierto? Muy bien, en ese entender vamos a comenzar indicando lo siguiente. Las medidas cautelares se comportan como herramientas, como instrumentos jurídico-procesales que van a permitir asegurar las condiciones materiales para que la sentencia futura pueda ejecutarse en sus propios términos. En ese entender, les he traído un concepto de Alberto Inostroza Mínguez, otro procesalista nacional bastante destacado, el mismo que en su libro Medidas Cautelares expresa lo siguiente. La medida cautelar, denominada también preventiva o precautorio, es aquella institución procesal mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, asegura la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo, en razón de existir verosimilitud en el derecho invocado y peligro en que la demora en la sustanciación de la litis u otra razón justificable traiga como consecuencia que la decisión judicial no pueda reintegrar a la parte vencedora en el juicio la totalidad de su derecho. Alberto Inostroza Mínguez. Ello para recordar. Muy bien, les he traído otro esquema que lógicamente nos va a permitir entender todo esto, que es un poco abstracto, pero el ejemplo es lo que nos va a permitir entender todo esto. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo clásico. Tenemos a Arnold, tenemos a Helga, ¿no es cierto? Arnold, lógicamente, ha recurrido al órgano jurisdiccional a efectos de que se le atienda a mérito de que hay una relación social en conflicto. Helga no le quiere devolver los 20.000 soles, por lo tanto Arnold ha interpuesto la demanda, cuya pretensión principal es obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000 soles. Muy bien, hasta allí correcto todo. Muy bien, entonces aquí en el esquema observamos que hay un proceso principal, ¿no es cierto? Aquí justamente está integrado en la flecha de color rojo. Allí observamos que hay una relación jurídica procesal que se desarrolla dentro de ese proceso principal, ¿no es cierto? Fíjense. Muy bien. Sin embargo, dadas las circunstancias, ya que Arnold conoce bien a Helga y sabe que Helga es bastante astuta, sabe que Helga tiene una actitud renuente a la justicia y que lo más probable es que se fugue, se escape, transfiera sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa circunstancia tan inclemente, eh, la demora se va a convertir en un riesgo, en un peligro. La demora del proceso judicial, del proceso principal, me refiero. Es entonces donde entra formidablemente el Instituto Jurídico Procesal de Medidas Cautelares. En ese entender, Arnold puede interponer su solicitud de medida cautelar fuera de proceso. Esto quiere decir, antes de interponer la demanda con la pretensión principal, que inicia el proceso principal, o también Arnold puede interponer la solicitud cautelar dentro del proceso principal. Y para ello, también nos vamos a apoyar en el gráfico que tenemos. Entonces, observamos en la flecha blanca, observamos que este gráfico va a representar al proceso cautelar. Fíjense, aquí observan ustedes
que la medida cautelar puede iniciarse antes del proceso principal, ¿no es cierto? Muy bien, con la condición de que el demandante, con la condición de que Arnold presente la demanda dentro de los 10 días de haber presentado la solicitud cautelar. Pero de ninguna manera ese proceso cautelar se va a extender más allá de lo que dura el proceso principal. Por eso en esta parte se observa que el proceso principal va inclusive más allá, ¿no es cierto? Mientras que tiene un límite el proceso cautelar. A razón de ello, se entiende que el proceso cautelar se convierte en un instrumento del proceso principal. Busca asegurar las condiciones materiales para que la decisión que se obtenga en el proceso principal sea ejecutada en sus propios términos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en el ejemplo vamos a poner las siguientes ideas, ¿no? Arnold ha iniciado un proceso cautelar fuera del proceso principal. Ha interpuesto la solicitud cautelar cuya pretensión cautelar es la siguiente, ¿no es cierto? Y ahí observamos. Medida cautelar de no innovar. La demandante, en este caso la demandada, Helga, vamos a corregir esto. La demandada Helga se abstenga de transferir su bien mueble vehículo Suzuki Gran Vitara del año 2010 4x4, que dicho sea de paso, es un buen todoterreno. Entonces resulta que para asegurarse Arnold de que se pueda hacer efectivo el pago de esos 20.000 soles, Arnold está solicitándole al juez de que éste dicte la medida a efectos de que Helga no pueda transferir su camioneta, de tal manera que en un futuro, ante la eventualidad de que Helga no quiera pagarle los 20.000 soles, Arnold va a poder ejecutar forzadamente ese vehículo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, allí observamos lógicamente la gran importancia de las medidas cautelares. Tengan en cuenta ustedes de que el proceso cautelar tiene la denominación de proceso especial. ¿Y por qué se caracteriza a este tipo de proceso como proceso especial? Porque es un proceso sui generis, que no se asemeja ni se homologa a las características que tiene un proceso de conocimiento, ello en mérito a los plazos y ello inclusive en mérito a su trámite que asegura el derecho de contradicción, asegura el debido proceso, etcétera, etcétera. Lo cual va a estar, va a cumplirse en el proceso cautelar, pero de un modo distinto, de un modo especial. Y para entender esto, les voy adelantando. En cuanto al trámite del proceso cautelar, sucede lo siguiente. Arnold interpone la solicitud cautelar ante el mismo juez, quien va a tramitar la demanda con la pretensión principal. Dicho juez va a calificar la solicitud cautelar. Si la califica en forma positiva, va a emitir el auto correspondiente en el cual fija la medida cautelar. Todavía no se le corre traslado a Helga. Fíjense lo especial de este proceso. Todavía Helga no se entera de que se ha emitido una medida cautelar en contra de Helga, que está disponiendo que no transfiera su vehículo Suzuki Gran Vitara.
Una vez que se haya dictado la medida cautelar, se haya emitido el auto y se haya asegurado el bien materia de la solicitud cautelar, recién se le va a notificar a Helga. Esto no ocurre en el proceso de conocimiento, en el proceso abreviado, en los procesos de cognición tan clásicos por respetar el debido proceso, por respetar el derecho de contradicción, ¿no es cierto? Fíjense, en la medida cautelar no se le notifica, no se le corre traslado a Helga, hasta después de que se haya emitido la medida cautelar y se haya asegurado, lógicamente, el bien. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Por eso estamos hablando de un proceso especial. En cuanto al plazo, nótese que el proceso cautelar también es rapidísimo. Allí no hay una etapa de contienda, no hay una etapa de actuación de medios probatorios. Todo eso ha sido simplificado, ¿no es cierto? En cuanto a sus exigencias, en cuanto a los actos procesales, ha sido simplificado a la mera evaluación de los requisitos que debe de contener una medida cautelar y que lo vamos a explicar también. ¿Correcto? Muy bien. Habiendo dicho todo esto, lógicamente tenemos un panorama mucho más ilustrativo de lo que significa medida cautelar y por qué se le considera como proceso especial. Muy bien, vamos a seguir analizando nuestras diapositivas. El tema de hoy justamente es el de características de las medidas cautelares. Y para ello vamos a centrarnos en lo que dice el Código Procesal Civil en su artículo 612. Allí establece 4 características de las medidas cautelares. Prejuzgamiento, las medidas cautelares son provisorias, instrumentales y variables. Solamente le otorga esas 3 características nuestro Código Procesal Civil. Textualmente, esto está establecido en el artículo 612. Sin embargo, la doctrina va a reconocer otras características más, que también las vamos a analizar. ¿Y cuáles son esas características que la doctrina integra? Por ejemplo, tenemos la jurisdiccionalidad, la sumariedad, función aseguradora, proporcionalidad. ¿Mm? Y hay otras características, inclusive, de acuerdo al estudioso, al procesalista que está abordando el tema cautelar. Sin ninguna duda, existe gran cantidad de características, ¿no? Pero, lógicamente, aquí debemos de centrarnos en lo que establece la ley, en lo que establece el Código Procesal Civil. Es por eso que vamos a analizar cada una de esas características. Muy bien. La primera característica importa que las medidas cautelares se caracterizan porque son un prejuzgamiento. ¿Y cómo se puede entender esto? Muy bien. Para ello vamos a recurrir al diccionario general, primeramente, para entender esta categoría. En el diccionario general significa, deriva de prejuzgar, que significa juzgar las cosas antes de tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento. Esta idea se aplica en la medida cautelar. ¿Por qué? Porque el juez, sin antes haberse actuado los medios probatorios, en mérito a una apariencia del derecho, está declarando procedente la medida cautelar. Porque él cree que hay alta probabilidad de que la sentencia futura vaya a declarar fundada la pretensión principal. ¿No? Entonces, todo esto es apariencia. Entonces, una medida cautelar se caracteriza porque de por medio hay un prejuzgamiento.
Es más o menos como lo que sucede en el día tras día, ¿no es cierto? En nuestra coyuntura, en nuestro Cusco querido, a veces cometemos el error de prejuzgar a las personas, ¿no? Vemos de repente a alguien con dreads, ¿no? Y automáticamente prejuzgamos y decimos, no, ese señor debe de consumir sustancias nocivas para la salud, cuando ello no está comprobado, cuando ello no nos consta, pero hay una corazonada, ¿cierto? Hay una apariencia. Muy bien, entonces, esto mismo va a aplicar el juez a la hora de tramitar las medidas cautelares. Muy bien, para el diccionario jurídico, para el diccionario especializado en el derecho, ¿qué significa prejuzgamiento? A ver, es en cierto sentido lo mismo que prejuicio, si bien se emplea más concretamente con relación al hecho reprobable de que el juez tenga ya formado su juicio en el momento de iniciarse un asunto sometido a su jurisdicción, o antes de estar en posesión de todos los antecedentes que le permitan dictar una resolución justa. Entonces, el prejuzgamiento va a importar también que el juez eh, analice rápidamente aquellos documentos importantes que se ha presentado en la solicitud cautelar y que sobre esa base tan rápida haya un prejuzgamiento, que no necesariamente significa que el juez en el proceso principal vaya a fallar por la fundabilidad de la pretensión principal. Es decir, vayamos otra vez a nuestro ejemplo. En este ejemplo observamos que Arnold ha presentado una medida cautelar de no innovar, ¿no? Que la demandada Helga se abstenga de transferir su bien inmueble, vehículo Suzuki Grand Vitara. El juez ha emitido el auto que declara procedente la medida cautelar solicitada por Arnold, pero en base a una apariencia del derecho. Ello no significa que en el futuro la sentencia vaya a declarar fundada la pretensión de Arnold. ¿Se dan cuenta? Por eso se habla de que las medidas cautelares importan un prejuzgamiento sobre la apariencia del derecho. Esto también explica de por qué las medidas cautelares también tienen una característica de ser provisorias, provisionales. ¿No? Correcto. Muy bien, prosigamos. La otra característica justamente es la característica provisoria. ¿En qué consiste ello? Muy bien, el diccionario usual señala lo siguiente. Deriva de provisional, que quiere decir no definitivo. También deriva de provisión, que significa conjunto de víveres u otras cosas que se tienen prevenidas para algo. En todo caso, la idea sería medida tomada para prevenir algo, ¿no? Sin embargo, las medidas cautelares, vuelvo a decir, son provisionales, no son definitivas. La situación puede cambiar. Por ejemplo, vayamos nuevamente al caso que desarrollamos. Muy bien, el hecho de que el juez haya declarado fundada la solicitud cautelar y haya determinado la medida cautelar a favor de Arnold, de ninguna manera implica que esta sea una decisión definitiva. Por el contrario, esa medida cautelar es provisional. Va a correr la suerte hasta que se obtenga sentencia firme. ¿Qué pasaría si la sentencia en el proceso principal declara infundada la demanda de Arnold? Estamos hablando de este proceso. Estamos hablando de la flecha color rojo. ¿Qué pasaría
Si la sentencia que ha emitido el juez declara infundada la demanda, ¿m? ¿Va a seguir latente, vigente la medida cautelar? ¿Va a seguir vigente la flecha blanca? Obviamente que no. Por lo tanto, las medidas cautelares son provisionales, no son definitivas. Siguen la suerte de la decisión final. Si la decisión final en el proceso principal, flecha roja, declara infundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, automáticamente queda sin efecto la medida cautelar. Queda sin efecto la flecha blanca. Muy bien, podría suceder lo siguiente también. La sentencia declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero. Esa decisión ha adquirido firmeza y por lo tanto la medida cautelar también queda sin efecto. Ya no sería necesario hablar de medidas cautelares porque ya hay una decisión firme. En esta circunstancia, en esta etapa, lo que se debe de hablar es de ejecución de sentencia. Y si es que hay renuencia por parte de Helga a cumplir con la sentencia, allí ya no se hablará de medida cautelar, tendrá que hablarse de ejecución forzada, totalmente distinto a la esencia de las medidas cautelares. ¿Correcto? Por eso las medidas cautelares son provisionales, no son definitivas. Muy bien, prosigamos. Ledesma Narváez sostiene lo siguiente respecto a esta característica de provisoria. Decimos ello porque tiene una duración limitada con el tiempo, a diferencia del proceso, y porque está relacionada con el fallo definitivo. Emitida la sentencia, desaparece automáticamente la medida cautelar y por tanto se cancela la contracautela si se ampara la demanda, dando inicio a la ejecución forzada. Si la sentencia es infundada por rechazar la pretensión, desaparece la medida cautelar, dando paso a examinar la probabilidad de ejecutar la contracautela. Entonces, observamos nuevamente que la medida cautelar es provisional. Solamente debe estar vigente hasta que se tenga una decisión firme. ¿Correcto? Muy bien. Prosigamos. Las medidas cautelares tienen la característica de instrumental, algo que lo explicamos en forma detallada en la anterior sesión. Sin embargo, vamos a puntualizar nuevamente. Para el diccionario general, significa que sirve de instrumento o tiene función de tal conjunto de instrumentos destinados a un determinado fin. Ledesma Narváez, por cierto, ella es presidente en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Una destacada procesalista, y es autora del libro Comentarios al Código Procesal Civil, un libro muy bueno, que se encuentra inclusive en el internet, allí lo han subido y en buena hora, así que ustedes pueden buscarlo, lo van a encontrar, descárguenlo, vamos a trabajar con esa herramienta. Muy bien, ¿qué dice Ledesma Narváez? El carácter instrumental de la medida recae en que nace al servicio del proceso definitivo. Está siempre subordinada a un fallo definitivo, aun cuando preceda al proceso. Se orienta, más que actuar en derecho, a conseguir o asegurar la eficacia práctica de la sentencia, más que hacer justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de ésta. Para Roxana Jiménez, así pues, la instrumentalidad de la medida cautelar se sostiene en que nace al servicio del proceso principal. Subordinada siempre a las resultas de éste. Si se declara fundada la pretensión en fallo definitivo,
la medida cautelar deja de serlo y se convierte en medida para la ejecución. Si el proceso termina con sentencia desestimatoria, se cancela de inmediato la medida cautelar. Entonces, observamos que las medidas cautelares son herramientas, instrumentos que buscan asegurar las condiciones materiales para que el proceso principal pueda ser eficaz, para que la sentencia en el proceso principal, una vez que haya adquirido la calidad de consentida, de firmeza, de cosa juzgada, pueda ésta ejecutarse en sus propios términos. Porque no sería justicia si sucede lo siguiente. Nuevamente vayamos a nuestro gráfico. Arnold presenta la demanda y puntos suspensivos. Se emite la sentencia, declara fundada la demanda, sin embargo, Helga ya transfirió todos sus bienes, Helga ya se gastó todos los dineros y finalmente Helga ya se fue del país. Simplemente allí se observaría que no habría efectividad ni eficacia y por tanto no habría justicia en ese proceso. Habrá un papel donde se dispone que Arnold ha ganado el proceso, ha ganado el proceso, sin embargo, ¿de qué le sirve solamente el papel? Es por eso que necesariamente las medidas cautelares importan como una herramienta, un instrumento que asegura la eficacia del proceso principal. Muy bien, prosigamos. La otra característica es la de la variabilidad de las medidas cautelares. Al respecto, Ledesma señala lo siguiente: la medida cautelar es variable porque se dicta en atención a la apariencia del derecho. Esta apariencia puede aumentar o desaparecer conforme avanza el proceso, a diferencia de lo que ocurre cuando se emite una declaración de certeza. La decisión que se dicte en una medida cautelar no será definitiva, pues se admitirá el juego del principio del rebus sin stantibus, de modo que la medida puede ser variada si cambian las circunstancias que justificaron su dictado. Esto también lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Muy bien, pero vamos a proseguir. ¿Qué es lo que dice Roxana Jiménez? Al conceder o denegar una medida cautelar, el juez evaluó determinadas circunstancias que en aquel momento constituían, a su juicio, la apariencia de fundabilidad de la pretensión. El peligro de la demora y la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. Estando referida al contenido de la medida cautelar y a su relación con el objeto del proceso principal, la variabilidad de la medida cautelar consiste en que ésta puede ser modificada durante el decurso del proceso a pedido de parte, a través de un pedido de revocación de la medida cautelar o la reproposición de ella, o un pedido de modificación en atención a la alteración de las circunstancias. Muy bien, esto lo vamos a entender con el ejemplo. Para ello, nuevamente nos vamos a remitir a nuestro gráfico. Muy bien. Entonces resulta que Arnold ha interpuesto la solicitud cautelar, ¿no es cierto? Y el juez ha declarado procedente y ha dictado medida cautelar de no innovar, que la demandada Helga se abstenga de transferir su bien inmueble vehículo Suzuki Grand Vitara, de tal manera que esto lógicamente no limita el derecho de posesión ni de propiedad en cuanto al uso y disfrute del bien mueble. Es decir, Helga podrá seguir conduciendo su vehículo. La limitación, la restricción va en cuanto a que Helga no puede transferir dicho vehículo, pero sí puede conducir
hacer uso y disfrute de él. Y resulta que Helga está conduciendo y por azares del destino, quizás sea el karma, sufre un accidente. El vehículo se estrella con otro vehículo y finalmente hay un accidente de tránsito. Lo que ha originado de que el vehículo se deprecie, ¿no? Se ha depreciado a partir del accidente de tránsito. Se ha desvalorizado. Esto es lógico, esto es natural. Entonces, de lo que estaba valorizado en 40.000 soles, con el accidente el vehículo se ha depreciado, ¿ya? Se ha depreciado, pongamos el ejemplo, a 3.000 soles, ¿ya? Como chatarra. Los mecánicos lo quieren para utilizar sus piezas, sus repuestos, etcétera. Ya es chatarra vieja. ¿Ya? Entonces, se ha depreciado hasta 3.000 soles. Monto que ya no cubre la expectativa del proceso principal, lógicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante esas situaciones materiales que han cambiado, Arnold puede solicitar la variación de la medida cautelar, que ya no sea una medida cautelar de no innovar respecto a que Helga se abstenga de transferir el vehículo Suzuki, que esta vez sea una medida de no innovar respecto de una cuenta bancaria. Es decir, Arnold se ha enterado de que Helga tiene una cuenta bancaria en el Banco Continental, una cuenta de 50.000 soles, así que para que Arnold pueda ejecutar en un futuro ante la eventualidad de la renuencia de Helga, entonces está solicitando que la medida cautelar que ya le ha brindado, ya le ha otorgado el juez, pueda variar, que ya no sea respecto del vehículo que se ha depreciado, sino que esta vez varíe y sea una medida que busque que Helga se abstenga de hacer uso de esos dineros, de esa cuenta bancaria, de transferirla entre otros. Por lo tanto, observen ustedes que las medidas cautelares pueden variar a instancia de parte, de acuerdo al proseguir de las situaciones, de acuerdo a cómo se vayan plasmando las circunstancias de hecho. Muy bien. Tenemos otras características que no van a estar establecidas en forma expresa en el Código Procesal Civil, artículo 612, pero sí del 612 y de los demás artículos que hablan sobre medidas cautelares, se infiere que existen otras características y que lo han puesto en manifiesto y en evidencia los procesalistas. En ese entender, tenemos la jurisdiccionalidad. Las medidas cautelares son actos procesales emitidos por el órgano jurisdiccional y solamente podrá ser emitido por el juez competente, quien va a tramitar el proceso principal. ¿Correcto? Otra característica, la sumariedad. Ello quiere decir que a diferencia de lo que sucede en el proceso principal, donde tenemos todo un conjunto de etapas que plasman, garantizan el debido proceso, en el proceso cautelar observamos una restricción de esas etapas. Observamos una restricción también del debido proceso, sin que esto importe vulnerar obviamente el derecho de defensa, sin que esto signifique obviamente vulnerar el debido proceso. Pero es necesario porque se busca asegurar que el proceso principal sea eficaz, alcance justicia. Entonces habrá que limitar
En el proceso cautelar, por ejemplo, el trámite es el siguiente. Arnold interpone la solicitud cautelar, el juez la califica y emite el auto que declara procedente la medida. Listo. Después de que se haya puesto en ejecución esa medida cautelar, recién el juez podrá correrle traslado de ese auto que está declarando procedente la medida cautelar para que dentro del plazo de 5 días Helga pueda oponerse a la medida cautelar. Si la oposición es declarada infundada, sigue vigente la medida cautelar. Si la oposición interpuesta por Helga es declarada fundada, la medida cautelar dictada y ejecutada queda sin efecto. ¿Correcto? Entonces, fíjense, es un trámite bastante rápido, bastante sumario. Allí no hay etapa probatoria. Allí simplemente hay un análisis documental rápido y celero, tanto más que este se va a nutrir por esa apariencia del derecho, por ese prejuzgamiento, ¿no? Correcto. Muy bien. Otra característica es la de la función aseguradora, ¿no? Las medidas cautelares, como lo hemos explicado, son herramientas, instrumentos jurídico-procesales que buscan asegurar las condiciones materiales para que en un futuro la sentencia pueda ejecutarse en sus propios términos, ¿no es cierto? No podría darse una situación, por ejemplo, donde Helga ya transfirió todos sus bienes, sale recién la sentencia y lógicamente en la sentencia dice Arnold, se le declara fundada la demanda y por lo tanto se exige que Helga devuelva dentro del plazo de 10 días los 20.000 soles. Entonces Helga ya transfirió todo, ¿ya qué le importa? Si hay una sentencia en la cual se fija que ha perdido, ya no le importa porque ella ya transfirió todos sus bienes. Helga ya se fue al otro lado del mundo. Entonces, lógicamente allí el papel no serviría de nada, ¿no? Por eso las medidas cautelares tienen una función aseguradora. Y finalmente, la otra característica, las medidas cautelares son proporcionales a las pretensiones de la demanda que se ha interpuesto y ha iniciado el proceso principal. Esto quiere decir que la solicitud cautelar y la pretensión cautelar debe de tener relación. Si es dentro de un proceso, debe de tener relación con la pretensión principal. Y si es fuera de proceso, la solicitud cautelar y su pretensión cautelar también deberá de tener relación con la futura pretensión que se va a interponer a través de la demanda y que va a iniciar el proceso principal. ¿Correcto? Siempre debe guardar relación. Inclusive, es por eso que se exige que el juez competente para tramitar el proceso cautelar sea el mismo juez ante quien se va a interponer la demanda o quien ya esté tramitando la demanda. De tal manera que allí se va a observar que existe relación y por lo tanto la medida cautelar tendrá que guardar relación con el proceso principal y ser proporcional también a la pretensión del proceso principal. Esto también lo vamos a entender con el ejemplo. Observamos que Arnold ha solicitado la medida cautelar de no innovar, consistente en que Helga se abstenga de transferir su bien mueble, vehículo Suzuki Grand Vitara 2010 4x4. Pregunto yo, ¿es una medida irrazonable, desproporcional? ¿Es una medida que no guarda relación con el objeto del proceso principal? Lógicamente no se observa eso. Por el contrario, se observa proporcionalidad, relación. Es una medida justa, razonable, que busca evitar que Helga, lógicamente, rehuya
en el futuro. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a quedarnos allí por el momento y nos vemos la siguiente sesión de clase.